AMASFAC. Leonor, doctora, muy buenas tardes a todos los que nos acompañan, que puntualmente se conectan para acompañarnos y aprender un poco más. El tema de hoy en la tarde es un tema muy interesante que yo creo que muchos tenemos que aprender de él, porque no creo que lo dominemos tan bien, la mediación de conflictos. Así que para esto vamos a escuchar a la doctora María Guadalupe, que en breve Leonor nos va a hacer el favor de presentarla para que nos dé su exposición. Leonor Vázquez Marín, del Comité de Mujeres de AMASFAC, que nos está ayudando desde Aguascalientes, igual que la doctora, a coordinar este evento que seguramente va a ser muy interesante para todos. Leonor, te paso la voz y muchísimas gracias por tu apoyo y el de la doctora. Adelante. Muchas gracias a usted, licenciado. Y pues sean todos bienvenidos a este espacio que está destinado a compartir contenido de valor. AMASFAC, en sus diferentes comités, busca el profesionalismo de sus asociados. Así que como coordinadora del Comité de Mujeres representando al Distrito Bajío, me di a la tarea de seleccionar un tema que consideré que nos abrirá un panorama general de lo que viene siendo el proceso de la mediación. A su vez, creo que nos hará conscientes de la gran labor que como asesores de seguros y de fianzas debemos de desempeñar en nuestro día a día. Para hablar de este tema, nada mejor que contar con la experiencia y con los grandes conocimientos de nuestra invitada. Me voy a permitir compartir con ustedes una síntesis curricular. María Guadalupe Márquez Algara es licenciada en Derecho, en donde obtuvo la medalla al mérito universitario de Albino Barreda como el mejor promedio de su generación. Con maestría en Derecho y Administración Pública y doctora en Derecho. Con mención honorífica también por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es becaria del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, asesora del Director General de Empresas de Solidaridad, directora general del Instituto de Capacitación del Poder Judicial de Aguascalientes, magistrada presidenta del Tribunal Local Electoral de Aguascalientes, fundadora del Centro de Mediación Familiar y de los primeros centros de mediación comunitaria y escolar en la ciudad de Aguascalientes, Jalisco y Colima. La doctora es maestra por oposición de la Universidad Autónoma de Aguascalientes en la licenciatura y posgrado. Dentro de su obra, podemos señalar la historia de la Administración de Justicia en Aguascalientes, evolución de las constituciones de Aguascalientes, mediación y administración de justicia, el conflicto en Aguascalientes, administración de justicia colonial en Aguascalientes, evaluación de la justicia alternativa, mediación penal en México, mediación comunitaria y prevención del delito, mediación y derechos humanos, así como numerosos artículos en revistas especializadas. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, nivel 1. Pues este es una breve síntesis de la gran experiencia y trayectoria de la doctora, a quien le doy la bienvenida y cedo los micrófonos. Muchas gracias por acompañarnos, doctora. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias a AMASFAC por su invitación. Gracias a Alejandro, gracias a Leonor por darme la oportunidad de platicar sobre un tema muy importante que hemos venido promoviendo desde hace más de 20 años, que es el de la mediación. ¿Y por qué la mediación en estos momentos? Porque yo creo que hay una gran relación entre lo que está sucediendo actualmente con la pandemia y la mediación. Vamos a comentarles algunos de los datos que tenemos. Bueno, desde que hemos empezado a trabajar en mediación, hemos dicho que la mediación es un instrumento de paz
Y vemos cómo ustedes, los agentes de seguros y de fianzas, son en realidad, de hecho, mediadores de conflictos. Hemos visto cómo ayudan a las personas a resolver los conflictos y a dar, sobre todo, tranquilidad a las personas. En momentos tan difíciles como los que estamos viviendo, yo creo que el papel de ustedes es un papel muy importante para la sociedad en general. Entonces, por eso decimos que la mediación es un instrumento de paz. No sé si ya algunos de ustedes han oído hablar de mediación. Ahorita vamos a explicar qué significa, pero ¿por qué necesitamos un instrumento de paz? Pues es muy triste, pero la verdad es que el ser humano, desde que aparece en la Tierra, empiezan a surgir los conflictos con otros seres humanos. Quiere decir que desde que nacemos tenemos conflictos. Y bueno, los conflictos están presentes siempre en nuestras vidas, en todas las edades. Pero desgraciadamente en estos momentos los conflictos se han agudizado. La violencia en México aumenta cada día. Comentábamos que era muy difícil empezar una charla con ustedes con estos datos. Realmente es doloroso decir que tenemos un nuevo récord de violencia, que el primer semestre del 2020 dejó 17,982 asesinatos y que la violencia ha aumentado en forma tremenda en 11 de los estados de la República. Y que cada año, desgraciadamente, los primeros 6 meses de los primeros años desplazan al año anterior porque los niveles de violencia son más y más altos. Ahora, por ejemplo, la cifra de asesinatos es más del doble de la registrada en 2015. Y a pesar de las modificaciones que se han hecho, de la creación de la Guardia Nacional, que ponemos así una interrogación, no vemos que haya una solución en relación con la violencia. Observamos que la violencia contra los niños, las mujeres, ha aumentado en esta situación de confinamiento. De por sí ya éramos uno de los países, desgraciadamente, con el deshonroso primer lugar en violencia contra las mujeres, pero seguimos igual. Tenemos muchas imágenes de este tipo, pero de veras nos duele presentarlas. Informarles que México tiene 45,000 niños desaparecidos y esta desaparición obedece o a la explotación sexual o al tráfico de órganos. Y comentábamos, qué cosa tan espeluznante pensar que se llevan a los niños a Estados Unidos para que médicos sin escrúpulos los abran y extraigan sus órganos para venderlos. Pues esto está pasando en nuestro país y todos somos testigos. Casos como unos niños que ya ahora juegan al secuestro y matan a un niño de 6 años. Las riñas escolares. Yo he trabajado mediación escolar en varias escuelas de Aguascalientes, de Colima y de Jalisco, en Zapopan. Y me he encontrado con que los niveles de violencia que comentamos, que salen a la luz, son muchísimo menores que los que en realidad están pasando en las escuelas de México. Bueno, esto es como para ponerse a llorar, ¿verdad? La Procuraduría, la hoy Fiscalía de Justicia del Estado de Tlaxcala, dicen o informan que desde hace 20 años es la entidad con mayor incidencia en pederastia y trata infantil, seguido por otros estados como Querétaro y Chihuahua. Bueno, esto lo único que demuestra, además de darnos un gran coraje, es la incapacidad de las autoridades. Si desde hace 20 años saben que Tlaxcala surte de niños
para estas cosas, no solo al país, sino a otros países, ¿por qué no hacen algo las autoridades? Otros casos, ya no quiero amargarles la tarde, esta pequeñita que fue, después de que fue violada, fue su cuerpo hecho pedazos por el violador, cosas que dice uno, ¿cómo es posible que estén pasando estas cosas? Pero detrás de cada historia, de cada persona, nosotros tenemos la idea de que los delincuentes son unos monstruos. Yo, el que acabamos de ver, digo, es un monstruo. Y eso es la idea que tenemos todos nosotros. Sin embargo, si nosotros analizamos cuál ha sido la historia personal de cada una de estos sujetos, nos daremos cuenta de que en cierta medida los responsables de que la violencia se haya crecido en esta forma, pues somos la propia sociedad. Y queremos enseñarles esto. Esto es lo que sucede con la violencia. Van a ver. El niño no se atreve a pegarle a su perrito. Bueno, vean qué cosa tan horrible. Todos los asesinos seriales maltrataron a sus mascotas cuando eran pequeños. No hubo nadie, ningún adulto, que les dijera, oye, respétalo, es un ser vivo. Pero la escalera de la violencia, como vimos, también se puede romper. Hay niños que tienen esa sensibilidad y que al ver a su perrito dice, ¿por qué le voy a pegar a mi perro? Y entonces ahí se transforma. La escalera de la violencia cambia hacia la escalera de la virtud, porque es un ser humano que reflexiona y se da cuenta de que la violencia no es el camino. Entonces encontramos nosotros que el conflicto, siempre que se relacionan los seres humanos, aparecen los conflictos. Y bueno, ¿cómo es? El conflicto también tiene un ciclo, como muchas otras cosas. Los conflictos nacen por diversas causas, malos entendidos, por agresiones
que se dan entre los niños, entre los adultos, pero el conflicto va creciendo. Y si no se resuelve el conflicto, no se termina, permanece ahí latente y surge nuevamente, pero con más fuerza. Por eso hemos visto que conflictos leves que empezaron por un problema de un estacionamiento en una cochera del vecino, acaban dándose balazos y acaba uno en el hospital y el otro acaba en el panteón. Entonces, por eso es importante tratar los conflictos, ¿verdad? Porque el conflicto hay escalada de violencia, pero también nosotros podemos contribuir a que haya una desescalada. Hay que ayudar a las personas a ventilar emociones, a centrarse en los problemas y no en las personas, a cambiar la percepción respecto a la situación o conflicto. Y vean cómo esta tarea, aunque no saben ustedes, o a lo mejor no todos, sabían que esto es en mucho mediación. Esto es lo que hacemos los mediadores. Los mediadores ayudamos a las personas a arreglar sus conflictos, a solucionar sus conflictos. ¿Y cuáles son los principios? Bueno, quería explicarles por qué nace la mediación. Bueno, porque a partir del nacimiento de las constituciones modernas, se establece que hay el Poder Judicial, que es el que va a resolver los conflictos entre los ciudadanos. Pero ¿qué sucede con el Poder Judicial? La percepción que la mayor parte de las personas en Latinoamérica tiene de los poderes judiciales es muy mala. No mala, muy mala. Son lentos, son corruptos, son inhumanos. Entonces, surgen estos mecanismos alternativos o justicia alternativa precisamente para tratar de contrarrestar esta mala percepción que se tiene sobre la administración de justicia. Pero esto es una cosa diferente. Los mediadores no somos jueces, los mediadores somos facilitadores de la comunicación. Y estos son los principios. Es voluntaria. No podemos obligar a nadie a que vaya a tratar de resolver un conflicto a fuerza. En una demanda te llega una demanda y si no contestas, así te va. O sea, te obligan al juez. Somos imparciales, o sea, los mediadores tenemos, no nos interesa que gane una u otra parte. Tenemos que ser imparciales. La mediación es confidencial, por eso tenemos un cierre aquí en la boca, porque lo que se dice en mediación no puede comentarse en juicio, no nos pueden ofrecer como testigos ni en ningún otro medio. Y la honestidad, ¿verdad? Los mediadores tenemos que ser honestos buscando el bien de los que recurren a nosotros. Tenemos que ser honestos, esta cualidad humana que tenemos los mediadores que demostrar cuando desarrollamos nuestro trabajo ante los particulares. ¿Por qué? Porque precisamente la solución de los conflictos solo se puede dar si las personas que acuden con nosotros nos tienen confianza, ¿verdad? Entonces aquí está, ¿qué hacemos cuando tenemos un conflicto? La violencia. Hicimos una encuesta en una de las colonias más conflictivas de Aguascalientes y nos dice la gente, ¿cómo solucionan sus conflictos? Y la gente nos dice, a golpes. Y en las escuelas, en donde los niños son más sinceros, más abiertos, les preguntamos, ¿cómo solucionan los conflictos? Y me contestan, a madrazos. Y les digo, ¿por qué? Dicen, es la única forma que conocemos. Fíjense nada más, qué grave es esto, que estamos viviendo esta violencia a tal grado
que los niños es la única forma que consideran para solucionar sus conflictos. No, hay otra forma. Y tú puedes aprender las habilidades para ayudar a otros a solucionarlas. Les decimos a los niños. Tú puedes ser que con su banderita blanca va a decir, va a lograr que los compañeros hablen, y hablando se entiende la gente, hablando se solucionan los problemas. Y bueno, ¿cuáles son las ventajas? En una escuela, pues se evita el castigo tradicional de mandarlo llamar, ir con el director, a expulsarlo, mandarlo llamar a sus padres, o imponerle un castigo. En la vida real, pues se evitan problemas hasta en materia penal. Porque déjenme decirles que después de muchos años de estar promoviendo la mediación ya es legal en nuestro país. La mediación está contemplada en la Constitución, en el artículo 17 de la Constitución, que después de 20 años de estar insistiendo con que hay que implementar la mediación en distintos foros, con distintas autoridades, por fin ya se dio la modificación a la Constitución, e inclusive tenemos ya mediación penal, una ley nacional de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal. Claro, en algunos delitos, no en todos, no en los delitos graves, no en homicidio, no en secuestro, no en violación. Eso sí lo tienen otros países más avanzados, pero nosotros no. Pero, por ejemplo, en daños, si hay un choque, a los involucrados no les interesa meter a la cárcel al que me chocó el coche. Me interesa que me pague los daños. Y ahí entonces también entran en forma muy importante ustedes y ayudan, son los mediadores, ayudan a las personas en conflicto a encontrar una solución que sea favorable para ambos. Entonces, aquí hay un proceso en la mediación, hay una metodología. ¿Por qué? Vean, aquí está. Primero la bienvenida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mucha gente no sabe lo que es la mediación y entonces les damos la bienvenida y les explicamos de qué se trata. Después es, cuéntame, los dejamos que cada uno de ellos se exprese cómo visualiza el conflicto. Les hacemos ciertas preguntas que nos van ayudando también a nosotros a visualizar el conflicto. Y es muy importante esta labor porque las personas cuando están enojadas se refieren a la otra parte en términos agresivos. Es que este es un irresponsable borracho que no me da para pagar las colegiaturas de mis hijos. Ah, señora, según el mediador, según tengo entendido, usted se encuentra muy preocupada porque teme que a sus hijos los saquen de la escuela porque no han cubierto puntualmente las colegiaturas. Vean, el mensaje es exactamente el mismo, pero la forma en la que nosotros diseñamos, lo vamos a ver aquí un poco más adelante, ese mensaje, quitándole toda la cuestión agresiva y emotiva, hace que las personas lo escuchen. Porque después de muchos insultos, ya las parejas ni se escuchan. Les dicen cosas, se dicen cosas groseras y ya ni se escuchan. ¿Por qué? Porque no han sabido platicar. Después hay una serie de lluvia de ideas para solucionar los conflictos. Pensemos en todas las posibilidades. Esto es difícil porque a veces cuando tenemos un conflicto solo visualizamos una posibilidad. No, señores, hay que visualizar más. Analizar esas soluciones y vamos a encontrar absolutamente segura una solución al conflicto. Entonces firmaremos un acuerdo. ¿Y por qué es importante firmar el acuerdo? Ah, porque el acuerdo tiene la figura de una sentencia.
es como una sentencia que dicta un juez. O sea, si no se cumple, se puede hacer cumplir aún en contra de la voluntad de la persona. Si yo me comprometo a pagar los servicios médicos de mi hijo en el acuerdo de mediación y se enferma mi hijo y no los pago, bueno, pues entonces puedo ir a un juzgado y exigir el pago. Vean que esta es una nueva forma, por eso justicia alternativa, pero que es muy buena y que es efectiva. Aquí está la bienvenida a los interesados. Aquí tenemos el centro de mediación. Estos son los pasos, cómo damos la bienvenida, cómo me presento, cómo explico lo que es la mediación, describo el procedimiento, mi papel como mediador, el alcance de la confidencialidad. Les aviso que puedo tomar notas, pero que una vez terminado el proceso, yo las rompo en presencia de ellos y admito, por supuesto, todo tipo de preguntas, ¿verdad? Nosotros trabajamos la comediación. La comediación es una figura en donde trabajamos en equipo, porque a veces, y hay que decirlo y reconocerlo, los abogados somos bastante cuadrados. Como a nosotros nos entrenan en el litigio, a veces no vemos que hay otras formas, ¿eh? Y no crean que esto es así asombroso. Si nosotros revisamos, hay muy pocas escuelas, facultades de derecho, aunque ha aumentado el número, en donde se enseña a los abogados que también hay medios alternos y que tú puedes recurrir a ellos y que puedes ayudar mucho más rápido y mucho más eficazmente a las personas. Y trabajamos en equipo porque si nos ayuda un psicólogo o un trabajador o trabajadora social, los conflictos caminan mucho más rápido. Porque ellos desde que se están formando, están en contacto con la gente, con los conflictos, y por eso decimos que 4 ojos ven mejor que 2, y por supuesto 4 oídos escuchan mejor que 2. Entonces ahí tenemos a los equipos de mediación con las partes en conflicto, ¿verdad? Bueno. El discurso de bienvenida, les decía, pues es para causar la primera impresión, porque de eso depende y en mucho poder realmente convencer a las personas de que sigan con nosotros, porque en cualquier momento, si sienten que no hay imparcialidad o que no les está sirviendo de nada, pueden pararse y retirarse y tan. No hay forma de tenerlos, porque recuerden que es una forma de justicia total y absolutamente voluntaria. Entonces, por eso tenemos que hacerlo. Y fíjense que también es muy bueno para nosotros, porque a veces vemos que hay gente que no va a llegar a ningún acuerdo, que hay gente que nada más nos está haciendo perder el tiempo y nos está engañando en cierta medida para evitar un juicio. Entonces también podemos nosotros como mediadores dar por terminado el proceso. ¿Cómo vamos en tiempo? Ahí vamos todavía bien, ¿no? Bien, doctora, vamos bien. Bueno, entonces aquí están las etapas, como les pedimos a las personas que nos cuenten. Tenemos algunos videos, le decía yo a Leonor, preciosos de niños que han hecho mediación. Hicimos un concurso y les digo, si no ganan el concurso, que tenían la ilusión de ganar una tablet con el concurso, se los aseguro que en Televisa los contratan, porque qué bárbaros. Buenísimo, muy bien lo hacen los niños. La narración de los hechos, tenemos aquí que explicar de qué se trata, cuál es el motivo, tenemos que identificar de qué se trata el conflicto, cuál es el motivo principal, el impacto que ha tenido en las personas o en otras personas, como en los hijos, quiénes son las personas involucradas, cuáles son los motivos reales de los conflictos, las emociones del conflicto, la historia de la relación y si han existido y se han cumplido acuerdos previos. Todo esto es lo que hacemos nosotros. Hacemos, como ya les decía yo, una serie de preguntas, preguntas abiertas,
en donde nos explica la gente determinados aspectos o preguntas cerradas, en donde, bueno, entonces sí va a firmar el convenio de mediación, ahí es sí o no. Y así hay diferentes tipos de preguntas. Todas estas son herramientas que aprendemos los mediadores. Todas estas son herramientas que aunque ustedes no lo han visto así, pero que ustedes utilizan. Ustedes preguntan a sus clientes sobre cuáles son sus situaciones y se dan cuenta que mucha gente, muchísima gente, hoy más que nunca, tiene una gran necesidad de hablar con otra persona, de comentarle cuáles son sus preocupaciones, qué es lo que va a pasar en el futuro y qué sucede si me muero, si me da COVID y me muero. ¿Cómo puedo dejar protegidos a mis hijos, a mis nietos? A eso se enfrentan ustedes también, porque la gente está muy alterada por estas situaciones, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a preguntar, tenemos que inventar soluciones. Esto es muy importante porque por eso tengo yo este pizarrón aquí atrás que ven, porque allá anotamos todas las posibles soluciones, desde las más increíbles o que nos parezcan a nosotros increíbles, hasta las que las personas consideran viables, posibles. Le contaba yo a Leonor una pareja que para compartir la custodia de sus hijos se cambian a casas cercanas a la escuela, lunes, martes y miércoles están con su papá, jueves, viernes, sábado y domingo con su mamá. Yo decía, cuando lo estaban planteando, lo estaba notando yo pensando, qué locura va a ser esto, van a olvidar el uniforme, se me quedó en la casa de mi papá, y la tarea, no, la dejé en casa de mi mamá, y los tenis, ay, pues se me olvidaron. Dije, va a ser una... Señores, funcionó. Esa pareja llegó a un acuerdo, sus hijos están contentos porque sienten que sus papás no se divorciaron y una solución que a la verdad a mí no se me hubiera ocurrido. Entonces, ayudamos a las partes a ver las soluciones. Esto lo hacen ustedes también. Cuando las personas llegan con ustedes, es que fíjense que me preocupa que soy ya grande y mi hijo todavía está pequeño, quiero que estudie una carrera. Ah, bueno, señora, pues hay un seguro para que pueda usted asegurarle a su hijo que va a ir a la universidad. Ay, es que tengo el problema de que si tengo una hipoteca y si me muero, ¿qué va a pasar? No, señora, hay un seguro. Si usted fallece, el seguro paga la hipoteca. Vean cómo hay muchas formas en las que ustedes, sin saberlo así, técnicamente, estoy haciendo, pero lo hacen, lo están haciendo. Y sobre todo, lo más importante es que le damos tranquilidad a las personas. Y llegamos al acuerdo. Llegamos al acuerdo y lo redactamos en forma sencilla, sin formalidades ya ven los abogados como somos, de 10 hojas de antecedentes y que esto y que... No, señores, esta es otra cosa. Esta es una justicia, diríamos, al alcance de todos, que así tenemos que manejarla nosotros. Y entonces ya se firma el acuerdo, ¿verdad? El acuerdo tiene que ser por escrito, bueno, pues sí poner específico, claro, quién hará qué, cuándo, dónde, cómo, cuánto se va a pagar, todo lo relativo en un acuerdo familiar, pues a la vida familiar, ¿verdad? Entonces tenemos aquí que es el lenguaje claro, sencillo, que se pueda cumplir y duradero. Pero vean las herramientas del mediador. Estas las tienen ustedes. El perfil de los mediadores tiene que ser asertivos. O sea, ¿qué es esto? Decir las cosas, pero sin herir a las gentes. Es decir, entiendo, señora, que tiene usted una gran preocupación porque su hijo pueda llegar a la universidad a estudiar, pero también tiene una solución en sus manos. Es lo mismo que decirle,
No, señora, pues sí, la verdad ya está usted muy grande. Pues a ver si le ayudan sus familiares o no, sin herirlo. Tenemos que ser confiables. Tenemos que ser empáticos. Chistosos, me dicen los niños. Tenemos que ser simpáticos, ¿no? Les digo, eso es otra cosa. Empático es ponerse en el lugar del otro. Vean, aquí tenemos que mejorar la comunicación, la habilidad para que la gente se escuche. Porque una de las reglas es, mientras tú hables, tú debes de mantenerte callado. Y nada de señas de que está loca. No, o sea, respeto. Estas son algunas de las competencias del mediador. ¿Para qué? Aquí estamos los mediadores en medio porque hay una interrupción de la comunicación entre el emisor y el receptor y nosotros somos los facilitadores de esa comunicación. Vamos a quitar estos ruidos que hay para permitirles que se escuchen. También a escucha activa, o sea, poner atención no solo en el lenguaje oral, sino en el lenguaje, hay un lenguaje corporal. Yo sé si una persona está activa, yo sé si una persona está enojada, yo sé si una persona me está dando por mi lado, o sé si una persona de veras va a cumplir. Así tenemos vean, estos beneficios de la escucha activa. Aprendemos experiencias, identificamos los objetos, adquirimos nuevos conocimientos, buscamos soluciones. Esto lo hacen ustedes todos los días. Si les solicitan aclaraciones o ampliaciones y ustedes se las dan. ¿Por qué? Porque se han ganado la confianza de sus interlocutores. Y a eso vamos. Si ustedes, como agentes de seguros, de fianza, se ganan la confianza, pues ya tenemos la mitad del camino andado. Empatía, ¿verdad? Empatía. Esta es capacidad de aprender, de apreciar los sentimientos y las emociones que está sintiendo nuestro interlocutor en un proceso de interacción. Entonces sabemos si está enojado, si está triste, si está... ¿Qué hacer con estas emociones? Bueno, esas son las herramientas que tenemos que desarrollar. Si una clienta se pone a llorar porque te está contando que se está divorciando o algo difícil, bueno, pues tenemos que tranquilizarla, tenemos que ofrecerle, suspender la sesión para tomarnos un cafecito o que puede ella salir y dar una vuelta. Vean, eso es empatía, ¿verdad? Dice, como este señor, dice, ayer participé del curso donde nos enseñaron la importancia del concepto empatía, ponerse en el lugar del otro. Para poner en práctica lo aprendido, le dice, ¿por qué no se pone usted en mi lugar a barrer la oficina y yo en el suyo por un par de meses? No, bueno, tampoco, ¿verdad? Eso es. Pero esto sí es esta capacidad de identificarse y compartir con alguien los sentimientos, ¿verdad? Las personas con empatía son estas personas que tienen esta capacidad de escuchar a los demás y entender sus emociones. Ustedes tienen empatía. Han desarrollado, sin saberlo, bueno, sin ponerle el calificativo, pero han desarrollado empatía con los demás. Para una comunicación asertiva, y ya estoy terminando, ¿por dónde empezamos? Por 3 habilidades básicas. Escuchar, por eso tenemos 2 oídos. Observar, por eso tenemos 2 ojos. Y hablar poquito, por eso tenemos una sola boca. Y entonces, hay reglas para comunicación asertiva, que bueno, ya no nos permite el tiempo tanto esto, el parafraseo, que ya les he dicho que es quitarle toda la violencia, todo el rencor que a veces se tienen las personas y que lo plasman en su forma de comunicarse y entonces evitan que la otra persona los escuche. Usted está porque me encantó. Vean mi gato. Está
ha llegado a una paz interior el mío, ¿verdad? Entonces, ustedes como nosotros los mediadores debemos saber manejar las emociones. ¿Cómo? Con esto que hemos dicho, con escucha activa y con empatía. Tenemos que saber manejar la ira, suspender, cuando ya vemos que el Señor está imposible, hay que suspender la sesión para que Él retome pues la calma, ¿verdad? El enojo, vean aquí, tiene un tratamiento especial que debemos aprender todos los que nos relacionamos con otros precisamente a manejarlo, ¿verdad? Y bueno, aquí hay las causas por las que nos enojamos. A veces el enojo nos lleva a un todo o nada, o me da todo, me da el 70% de su pensión o no quiero nada. No, la señora está manifestando, no está actuando en una forma racional. Tenemos que bajar esa ira para que pueda hacerlo. Un mediador sabe que no se interrumpe la expresión del enojo. No, cálmese, cálmese. No, hay que cortar, hay que cambiar, inclusive llevar a cabo una sesión individual. Pero bueno, aquí hay muchas, yo les voy a pasar esta presentación que les va a servir para analizar con un poquito más de calma las conductas agresivas, ¿verdad? Tenemos mensajes de tú y tenemos mensajes de yo, o sea, y esos también los tenemos nosotros que aprender para poder ayudar a las personas. Entonces, no perdamos de vista esto, que hasta el más cruel delincuente es una persona y que merece respeto porque no sabemos, no podemos juzgar a los demás si no conocemos cuál ha sido su historia de vida. Muchas gracias. No, muchas gracias, doctora. Y me gustaría invitarlos que si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, nos puedan compartir en el área del chat o en el área de las preguntas para que la doctora pueda atender a ellas. A mí me gustaría comentar, retomar un poquito nada más lo que comentaba la doctora. Finalmente, no somos conscientes de la labor de mediación que tenemos técnicamente, ¿verdad? Pero como bien es cierto, en cualquier siniestro, en cualquier situación, siempre estamos mediando y siempre estamos buscando el beneficio de la otra persona, teniendo la conciencia de que lo importante es ser justos, ¿verdad? No estar del lado de uno o del otro, sino precisamente llegar a esa mediación que nos permite llegar a la solución del conflicto. No sé, licenciado, ¿qué opina usted y si nos quiera compartir algo? Gracias. Bueno, antes que nada decirle a la doctora que está muy, muy interesante el tema y la plática y coincido con ella. Nosotros, y con Leonor, claro, somos mediadores también, pero el darnos cuenta que hay una metodología, porque nosotros somos mediadores empíricos, no tenemos una metodología, lo hacemos simplemente como creemos que está bien. Pero ahora que estamos viendo su presentación nos damos cuenta que hay una metodología y que definitivamente si nosotros echamos un vistazo a esta presentación podemos tomar algunos pasos y algunas partes del proceso que podríamos integrar para hacer nuestra mediación más ordenada y estructurada. Y yo creo que ahí está el principal enriquecimiento que nos podemos llevar de la plática, ¿no? Todos mediamos, pero pues lo hacemos a lo mejor de manera desordenada y hay unos pasos a seguir y hay una metodología que me parece muy interesante. Sí, si nos pudiera compartir, doctora, por ahí, Daniel, en el chat, la presentación. Por supuesto que sí. Y miren, les voy a decir otra cosa que yo he descubierto en tantos años de dedicarme a esto. Las habilidades que aprendemos en mediación nos van a ser útiles, en primer lugar, a nosotros, porque también nosotros tenemos conflictos con muchas gentes,
tenemos conflictos a veces con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros trabajadores. Tenemos conflictos y si nosotros aprendemos estas habilidades, este es un metaconocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo aprendo estas habilidades y sé cómo hacer que una persona le baje 3 rayitas a su enojo, cuando yo esté con mi hijo y mi hijo empiece a ponerse muy enojado también, esa información yo la aplico con él o con mi pareja o con alguno de mis trabajadores. Y esto nos hace mejores personas, ¿verdad? Entonces, sí, la mediación, por eso hay muy bueno. ¿Cuándo íbamos a pensar que iba a ser posible realizar una mediación penal? O sea, ¿te imaginas reunir a una víctima con un infractor en una sesión de mediación? O sea, estas cosas pues, no ni siquiera las imaginaba uno. Y le contaba yo a Leonor que yo he estado en mediaciones penales. El fiscal del estado me ha hecho favor de invitarme a algunas y te das cuenta de el cambio impresionante cuando las personas escuchan las versiones de otros. Un muchacho que le robó una computadora a una maestra y cuando se unen y él empieza a contarle a la maestra por qué le robó la computadora, porque no tenía que darle leche a su hija recién nacida y lo habían corrido de su trabajo. Y entonces, y la maestra desesperada porque no había respaldado su proyecto de investigación, como a veces nosotros se los recomendamos a los alumnos y no lo hacemos, pues la maestra estaba preocupada por el contenido de la computadora. Cuando lo escucha, cambia su percepción. Ya no lo ve un delincuente, sino lo ve un ser humano con una necesidad. Y además, ¿por qué te metiste a mi casa? Dice, pues porque era la que tenía la barda más chiquita de toda la cuadra y me la pude saltar más fácil. Y una de las soluciones a las que llegaron, él le devolvió, no la computadora porque no tenía un centavo, sino el volante del empeño para que ella la rescatara y se ofreció a levantarle la barda para que su casa ya no fuera atractivo para otros delincuentes. Entonces, vean cómo esto de la mediación es una nueva actividad, pero que nos hace mejores como seres humanos, que nos ayuda no solo profesionalmente, a mí como abogada, no solo profesionalmente, sino nos ayuda en lo personal. Y la gente realmente le solucionamos el problema, porque está comprobado que de los convenios de mediación, el 85%, fíjese, 85% se cumplen en forma voluntaria. Las sentencias, todas se cumplen en forma imperativa. Van a llegar a desalojar a una persona que tiene 5 años viviendo en una casa y ya alguien le avisó un día antes, llegan a la casa, está vacía la casa y se llevaron hasta los excusados. Así es. La justicia es tan tardada, tan lenta, tan ineficiente que no soluciona los problemas. Esto sí lo soluciona. Doctora, perdón, quiero hacer una preguntita, Leonor. Sí. Quería preguntarle, en el proceso de la mediación, cuando lo hacen ustedes y terminan y llegan a un acuerdo, ¿cómo materializan el acuerdo o cómo lo concretan para que tenga un mayor valor? ¿Mediante qué documento o cómo lo hacen? Si se firma un convenio y ya en todos los estados de la República, fíjate, empezamos el proceso de mediación hace ya más de 20 años, en 1997 en Quintana Roo. Ahí se abrió el primer centro de mediación. 20 años después de mucho trabajo de convencer a 1000 gentes y de que ya convenciste al presidente del tribunal y ya lo cambiaron y ahora
llegó otro y tienes que volverlo a convencer y todo. Hay centros de mediación que dependen de todos los poderes judiciales, que hay en todos los estados. Tengo un poco de dudas en Guerrero, porque me dan cifras pues que no me dan mucha confianza, pero en todos los demás hay un centro de mediación. Tú haces tu convenio, lo llevas al centro de mediación, te lo sellan y ahí está listo. Es obligatorio ya. Entonces, incluso en muchos centros de mediación, aquí, en el Centro de Mediación de Aguascalientes, te dan ya un formatito muy sencillo de convenio, lo llenan con los datos, con las obligaciones, como vieron en la presentación, y listo. Ya con eso te lo sella el centro de mediación y con eso es como si fuera una sentencia. Es mucho más fácil de lo que pensamos. Es mucho más fácil, más barato que lo que cobra un abogado. Los abogados tenemos que ir cambiando la mentalidad, porque ¿cómo vamos a ver a un especialista? Te ve 15 minutos, te cobra 700 pesos y se los pagas y ya. En cambio, vas a ver a un abogado, le cuentas desde que tus antepasados llegaron aquí a Aguascalientes, te tardas 3 horas y nunca te dicen cuánto es, abogado. Se van. Y si te contratan, bueno, pues, y si no, pero si no te contratan, no te cobran. No puedes cobrarles, oiga, son 200 pesos, son 500. No. Entonces, es cosa de cambiar. En otros países, la mediación funciona y funciona muy bien. En Argentina, por ejemplo, hay despachos exclusivos de mediación. O sea, los abogados prefieren ser facilitadores, mediadores, que abogados litigantes. En España tenemos amigos en Sevilla que tienen el despacho de mediación más grande que hay en España. Entonces, esto es cosa de evolucionar, es cosa en algunos estados, si hay algunos compañeros que nos están oyendo en Guanajuato, Guanajuato es un ejemplo de lo que es la mediación, es un centro de mediación de primera. Si nos están oyendo los del Estado de México, también. Otros estamos un poquito más limitados por recursos, por cosas, pero sí existe. Entonces es importante que ustedes pues lo conozcan y puedan en un momento dado, más que ser mediadores, de hecho lo son entre los conflictos y sus clientes, pero si les interesa aprender más de mediación, bueno, pues por supuesto que yo con todo gusto les mando, no solo esta presentación, yo acabo de darles un diplomado en materia penal se llaman facilitadores, y les dimos un diplomado que tiene 7 unidades. Con mucho gusto yo se las mando en un disco a Leonor para que ella las distribuya, y lo importante de esto es que mientras más gente conozca de esto, más posibilidades vamos a tener de que esto funcione. A ver, el último video que tenemos, ya, con esto cerramos, compañeros. Me encantaría que nos compartas el video y también tengo por aquí una preguntita que después del video se la comento. Sí. Era el último, el que vimos, estas de acá, que estaban... Correcto. Acá, mira. Sí. Ahí está. ¿Quiero ver? Miren, esto lo estoy haciendo yo porque estoy haciendo un centro de mediación privado.
excelente. Está excelente, doctora. Pero De hecho, aquí veíamos en el video una de las probables soluciones que podemos tener y nos hace una pregunta Carolina Brizuela, yo creo que está contestada con este video, que si en cuestión de un divorcio se pudiera manejar la mediación. sí, bueno, en cuestiones de conflictos familiares tenemos mucho éxito, porque la mediación es increíble que personas que se divorcian, a lo mejor su relación marital ya se acabó, pero no van a dejar por eso de ser padres de sus hijos y se van a tener que encontrar en los eventos más importantes de sus hijos. Cuando el niño haga la primera comunión, cuando la niña cumpla sus 15 años, cuando se reciban, y es inconcebible que no se puedan dirigir la palabra. Hay casos en que los papás utilizan a los niños de mensajeros. Dile a tu papá que necesito dinero para comprarte unos tenis. Y va el niño, papá, dice mi mamá que necesita dinero para comprar. Dile a tu madre que no tengo dinero, que se espere o que le pida prestados a sus papás. Mamá, dice mi papá que, imagínense nada más el papel del niño. No es posible. Los que van a mediación, por lo menos, no les digo, hay un video en donde ya se dan la mano y se abrazan, eso es cuento. Pero por lo menos que puedan dirigirse la palabra, hablar por teléfono. Óyeme, Arturo, fíjate que tengo este problema con los niños, ¿me puedes ayudar? Bueno, no puedo, sí puedo, pero no tomar a los niños como. Hay un fenómeno que se llama síndrome de alienación parental. Es una cosa horrible, ¿eh? Uno de los papás aconseja a los hijos en contra de su papá, del otro papá, ya sea la mamá o el papá. Y hemos visto en juicios cómo los hijos declaran en contra de su papá. Cosas gravísimas. Por ejemplo, una niña que declara que su papá está abusando sexualmente de ella. Y después la niña tuvo una crisis por decir esas mentiras que no era cierto, por supuesto, que era horrible. Tuvo una crisis espantosa, que tuvo que ir a un centro psiquiátrico, porque no podía vivir con el remordimiento. Entonces, claro, la mediación sirve muchísimo para resolver conflictos familiares. Mucho. Doctora, ¿cómo podríamos saber qué centros existen y a dónde nos podemos acercar en diferentes estados de la República? Me preguntan si en Guanajuato realmente sí es parte de la justicia alternativa, nos pregunta Marco Estrada. Miren, como les digo, si buscan, miren, hay dos tipos. La mediación gratuita, todos los poderes judiciales tienen un centro de mediación. Si ustedes se meten en la página de internet que dice Red Nacional de Centros de Solución de Conflictos de los Poderes Judiciales, hay una Red Nacional, hay una página y allí están por estado cada uno de los centros, si tienen sucursales, algunos de los centros tienen justicia itinerante. ¿Qué es esto? Que en los lugares más alejados van en un camión los mediadores y la gente los está esperando y allí llegan y solucionan sus problemas. Entonces, ustedes si se meten en esa página van a encontrar la información pública, o sea, de los centros de mediación de los poderes judiciales. Que quiero decirles que es buena, ¿eh? Es mucho mejor que la justicia formal. Pero también hay mediadores privados. Habemos mediadores privados. Hay una página también, o si ustedes ponen mediadores privados en Aguascalientes, y bueno, va a salir mi CEMPA, mi centro de mediación, porque es el único que hay aquí en Aguascalientes. Pero en todos los estados ya hay. En Jalisco, las gentes que nos están escuchando en Jalisco, hay 1,000 mediadores privados. Entonces, por supuesto que pueden ir, y por supuesto que pueden encontrarlo. La gente que tenga un conflicto, pruebe.
y van a ver cómo van a quedar muy satisfechos. Muy interesante, muchas gracias, doctora. Pues nada más a mí me encantaría poder recapitular un poquito que es cierto que como agentes de seguros y de fianzas, entre más afinemos y como decimos nosotros, afilemos la hacha con todo esto de las habilidades y que podemos tener como mediadores, haciéndolo ya de una forma consciente, tendremos muchas más herramientas para hacerlo de una manera profesional en bienestar de nuestros asegurados, ¿verdad? Y así es, claro que sí. No sé si algún comentario más, licenciado. ¿Cómo estamos? Pues yo nada más ponerme a las órdenes de ustedes, agradecerles mucho esta invitación, porque a mí me gusta mucho promover esto, porque estoy convencida, porque lo he visto en colonias en donde se mataban, que la gente ya habla, ya platica, he visto en escuelas en donde niñitos de 10, de 12 años son los mediadores de su escuela y ayudan a los otros para que baje la violencia en las escuelas, y créanme que ha disminuido. Me han hablado los directores y me dicen, bueno, pues ¿qué les dio a estos niños? Porque ha bajado la violencia, los insultos. O sea, creemos que los niños no van a tomar este mensaje y son los primeros que lo toman. Entonces, tanto nosotros como a nuestros niños, como en las escuelas, como en todos los lugares donde podamos, ayúdenos a promover la mediación como un instrumento de paz. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Omar, no sé si me pudieras apoyar para mostrar un pequeño reconocimiento que tengo para la doctora de forma virtual. Ay, muchas gracias. Nuevamente agradecerle. Yo creo que ha sido una conferencia en la que hemos aprendido y descubierto que hay diferentes formas de llegar a una solución, y ojalá que, como bien dice usted, podamos compartirlo cada vez con más personas y podamos hacer de esto incluso talleres o algo para que nos lleve a generar esas habilidades que necesitamos. Y aquí tengo el reconocimiento físicamente. Ay, no. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Gracias, Leonor. Gracias a todos. Licenciado, no sé si quiera compartirnos o comentarnos algo. Muy bien, pues no, Leonor, la verdad es que me quedo muy contento con la plática. Es un tema que yo no conocía. Desde luego que todos tratamos de mediar siempre, pero formalmente yo no conocía que había esta alternativa y que estaba tan al alcance de todos, ya sea de manera gratuita o de manera particular. Y bueno, pues nos llevamos una herramienta más para nosotros, para nuestra vida. Digo, ojalá y no haya muchos que la vayan a ocupar para el divorcio, pero habrá muchas situaciones en las que se puede mediar y ya vimos algunas de ellas. Y aparte podemos apoyar a nuestros asegurados y recordarles que hay una alternativa, o hacerles ver que hay una alternativa que les puede ayudar. Entonces, la verdad me quedo muy satisfecho. Yo creo que todos los que participamos esta tarde nos quedamos igual. Le agradecemos mucho, doctora, su conocimiento, gracias, su bondad para compartirlo con nosotros, para compartirnos su presentación. Y bueno, esperemos que esta sea la primera de varias participaciones más que podamos tener en conjunto. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias, Leonor, por la coordinación. A Mónica Gutiérrez, presidente del comité, está enfermita, leve, pero está enfermita y no nos pudo acompañar. Mónica, que te recuperes muy pronto. Y bueno, pues a todos los que nos acompañaron, muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Muy buenas tardes. Gracias, Omar. Gracias. Gracias. Gracias, doctor. En AMASFAC creamos valor para ti.